cuando tratamos un tema lo situamos en qué ambiente, en qué entorno, con qué tipo de características, de qué mujeres estamos hablando, ¿no? Y entonces después podemos hacer diálogos. Las mujeres, como todas las personas, pues somos muy diversas y por tanto hablar de mujeres en general tiene poco sentido. Y después decimos un mapuche feminismo, que ya Ángel explicará, en diálogo con el feminismo decolonial. La palabra esta, decolonial, bueno, todavía también hay un poco de debate respecto a ello, pero surge de algunos autores en los años 70, 80, donde comienzan a, autores no feministas, pero que comienzan a analizar cómo se construye, bueno, esto ha estado muy analizado también antes, ¿no? Pero lo ordenan el pensamiento, lo teorizan más y construyen de cómo se construye la idea de raza, ¿no? Cómo la idea de raza realmente es una codificación, ¿no?, de las diferencias entre los conquistadores y los conquistados. Y entonces es considerar, digamos, como las diferencias fenotípicas como si fuese algo realmente sustancial, ¿no?, en las diferencias de las personas, cuando ya desde el siglo XIX sabemos que no existían, ¿no?, estas razas, pero aquí se crea esta idea de raza sencillamente porque se utiliza para establecer esta relación entre colonizadores y colonizados, una relación de jerarquía de poder, ¿no? Hay unos que son inferiores y por tanto no puedo tener derecho, poder sobre ellos, ¿no? La raza no existe, ya lo sabíamos, el racismo sí existe, el racismo mata, ¿no? Bien, entonces la teorización es, de parte de estos autores, es que la raza debería ser como la categoría que de alguna manera permitiera dar cuenta de toda la situación, la compleja situación de desigualdades que existen en el mundo, las distintas capacidades de explotación que existen en el mundo, y no utilizar la categoría clase, que fue la que se elaboró en Europa durante el siglo XIX a partir de las teorías de Karl Marx, ¿no?, que entonces se han generalizado todo el mundo, cuando la categoría raza sería como mucho más amplia que la categoría clase y permitiría el análisis como más completo del mundo complejo, como digo, de las desigualdades. De ahí surgió, bueno, es más complejo, pero yo no tengo que hacer ahora una charla, la idea de colonialidad del poder, es decir, cómo desde Europa se, digamos, después de la colonización, que terminan las colonias legales, hay la colonialidad que en el fondo sigue siendo, ¿no?, el poder europeo, y agreguemos Estados Unidos y otros países, sobre otra parte más grande del mundo, a través de, fundamentalmente, pensamiento, cultura, etc. Es decir, pensamiento se crea en estos países europeos, en todas sus academias, centros de investigación, etcétera, y se difunde a través del mundo a través de lo mismo, academias, etcétera. Estudiantes o gente joven que van, por ejemplo, a América Latina a estudiar a Harvard, a Estados Unidos, a universidades europeas, y que entonces a partir de aquí las universidades también latinoamericanas están transmitiendo en general, ¿no?, como institución, las mismas ideas, culturas, pensamientos que los países más industrializados. La colonialidad del poder, ¿no?, como estamos invadidos de estas nuevas, esta ideología. Bien, para tratar estos temas complejos, ¿no?, de diversidad, tenemos aquí a dos compañeras que creo que lo han tratado muy a fondo. Por una parte, Ángel Valderrama Cayumán. Ángel es periodista, Nurecaje, lo dije. Vive en el territorio de Cancura, Nueva Imperial, y es parte del colectivo mapuche feminista Ranquinitulec. Y por otra parte, Simona Amayo. Simona es lingüista, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Literatura de la Universidad de Chile.
magíster en educación de la Universidad de Buenos Aires y estudiante de doctorado en lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la comunidad de historia mapuche y, la misma palabra de antes, ¿no? Bueno, ellas contarán un poco más sus vivencias, sus experiencias y sus prácticas. Mari Compuche, Muy, Lamián, Incheta Ángel Valderrama Cayumán Piñén, Inchemulén Quiñe Pichimacu, Cancura Piñero, Inapu No Imperial, Peluco, Inche periodista acá en Ñuble Café. Ñuble Café es la persona que teje el huichal, el telar mapuche, eso me dedico. Bueno, con Simona hemos querido participar de esta invitación que queremos agradecer a la Escuela Uraco de Vélez. Nosotros nos hemos encontrado en ocasiones anteriores en Quellón hace un par de veranos, ¿cierto? En un encuentro de la Radio de Defensa del Territorio. Bueno, nos encontramos en Panguipulli también con personas de la escuela, entonces tenemos ciertos vínculos que se han construido a propósito de nuestra pertenencia a estos territorios, ¿no? Del sur. Nosotros vamos a contar un poco una experiencia de feminismo situado que tiene que ver con el colectivo Rañin Tuleufu, que está escrito ahí. Rañin Tuleufu significa Entre Ríos, es una palabra mapudungun, y vamos a contar un poco de lo que hemos estado construyendo en estos 2 años y medio, casi 3, que vamos a constituir como colectivo, que es una experiencia desde la experiencia personal, desde la experiencia política y de habernos reunido. Hoy día somos 9 quienes conformamos este colectivo. Hace 2 años y algo en la ciudad de Santiago, donde en ese momento vivíamos, nos reunimos 4 compañeras que veníamos desde distintos feminismos, unos más universitarios, otros más desde la diversidad sexual, y estábamos buscando en el fondo cómo crear una comunidad en la cual nos sintiéramos parte y que fuese una comunidad que reconociera, en la que nos reconociéramos como mapuches, ¿no? Ahí nos reunimos 4 compañeras y luego se fueron integrando 2 y luego, bueno, más, hasta llegar a 9. Nosotros decimos que un primer lugar de encuentro nuestro es nuestro lugar mapuche diaspórico, ¿no? O sea, nosotros somos nietos, nietas, hijos, hijas de mapuches que tuvieron que emigrar forzadamente, ¿no?, del territorio histórico mapuche de Hualmapu, y que luego de la ocupación militar, ¿no es cierto?, de nuestro territorio, que produjo un gran despojo no solo territorial, como dice el Pablo Marimán, que los terrenos quedaban del 100% del territorio, nosotros quedamos con un 5%, lo tiene documentado él. También un despojo en términos de la cosmovisión de un pueblo, en términos de la lengua, en términos económicos también, ¿no?, lo que produjo un cambio sustancial en nuestra vida. Y producto de esta ocupación militar, ¿no es cierto?, de este despojo, se produce la diáspora. La diáspora es una conceptualización que se está usando en los últimos años, que hay algunos autores mapuches, ¿no?, que se han referido a este proceso, lo han caracterizado, como Enrique Antileo, José Ancán, ¿no es cierto?, la Margarita del Fío. Ellos han hablado, ¿no es cierto?, de este proceso de emigrar forzadamente, pero no solo eso, sino que además llegar a las grandes ciudades del norte, principalmente a Santiago, ¿no?, pero también a otras, y constituir comunidad mapuche, porque esa es la diáspora, no reconocernos dentro de un pueblo con este proceso. Entonces, encontrarnos ha sido para nosotros un lugar que nos ha permitido superar algo que veníamos como pensando y sintiendo, que es como la fragmentación un poco de la identidad, ¿no?, que en el fondo estábamos en Santiago, en algunos grupos feministas, otros no, otras personas que han llegado al colectivo ya no vienen del mundo feminista propiamente, pero en el inicio veníamos de estos mundos, pero sentíamos que por un lado activábamos, ¿no es cierto?, en estos grupos más feministas, y por otro lado en grupos mapuches, ¿no?, en Santiago. Entonces, cuando conformamos la comunidad, yo creo que, bueno, toda esta es mi interpretación, luego Simona compartirá la de ella respecto de qué significa Rañin Tuleufu y esta propuesta del feminismo situado, ¿no? Y bueno, entonces pensamos eso, ¿no?, que esta es una oportunidad de crear un espacio no fragmentado de activación política principalmente, ¿no es cierto?, en una comunidad de hermanos y hermanas mapuches. Nosotros somos un colectivo mixto, y Rañin Tuleufu, que significa Entre Ríos, tiene harta significación para nosotros porque
estar entre ríos es estar entre nuestro territorio histórico, entre la ciudad, porque nosotros, en general la gente mapuche diaspórica no es gente que se va y que se establece y nunca vuelve al territorio, ¿no? O sea, la experiencia del viaje mapuche es muy compartida en términos de cómo todos los veranos volver al sur, ¿no es cierto?, de a veces ir, tratar de hacer este retorno al país mapuche, como lo nombra la Margarita Perfil en su momento, y en ese sentido pensamos que estamos en este lugar entre, ¿no? En el caso mío yo me volví a Cancura, que es la comunidad de mi familia, ¿no?, hace ya unos años, y estamos así, transitando, pero también es un entre ríos en tanto como desde el feminismo nosotros somos un colectivo mixto, porque pensamos que en realidad las temáticas tienen que ser conversadas, compartidas por todos quienes componen la comunidad, ¿no? Y que las violencias también competen conversarlas y discutirlas y accionar también por parte de todos quienes componen la comunidad. En ese sentido hemos trabajado bastante una palabra, un concepto que es bien conocido, yo creo que es champurria. No sé si alguien ha escuchado esa palabra, champurria, alguna vez. Champurria es una palabra que dicen como los lingüistas antiguos, que hay un libro de hecho que dice que es como un aporte del mapudungún a la lengua castellana, la palabra champurria, y que en su inicio significaba mezclar vino. Entonces empezó a hablar champurria como lo champurreado, no como lo mezclado. Y luego empezó a usarse para gente mapuche, dentro del mundo mapuche se decía champurria al que tenía características ligadas a lo mestizo, ¿no? O sea, alguien que no tenía la piel tan oscura, ¿no es cierto?, como el tradicional fenotipo mapuche, alguien que tiene un apellido huinca y otro apellido mapudungún, ¿no es cierto? Como que es muy usual. Yo cuando me fui a vivir a Santiago, porque yo nací en Valparaíso, ¿no? Hice yo clases de... ¿sí? Pensé que habían dicho algo. Hice clases de huitral de Telar Mapuche, una organización de mujeres mapuches de Santiago, de La Pintana. Eran puras mujeres mayores que se habían ido de, no sé, 12, 13 años, ¿no es cierto?, en este proceso diaspórico a trabajar, la mayoría de nanas en Santiago. Entonces no habían aprendido el telar en sus comunidades, en sus lugares de origen. Y llego yo y les hago clases de telar. Entonces nos hicimos, por supuesto, yo me integré a la comunidad, estuve mucho tiempo trabajando. Un día me invita una de las hermanas a su casa a almorzar y me dice, conversando, me dice, pero usted es champurria. Entonces mira, la primera vez que alguien me decía eso, porque en realidad en mi comunidad donde viven mis abuelos, mi abuelo está vivo, mis tíos, todo, yo soy una parte más de la comunidad, ¿no sé? Pero que me dijeran champurria para mí me produjo como un shock. Y luego lo que ha sucedido es que yo, en mi tema como de estudio son las poetas mujeres mapuche, ¿no? Yo también tengo un gran enamoramiento con las poetas, pero con las mapuche, y me di cuenta que las poetas mujeres mapuche empezaron a utilizar la categoría champurria de otra manera, como que el contenido asociado a los champurria ya no era lo mestizo, era más bien una palabra que se empezaba a usar para posibilitar una pertenencia cultural mapuche mucho más amplia, ¿no? Entonces la Machi Pinda, por ejemplo, dice, bueno, ella escribe un prólogo a otro autor mapuche que se llama Javier Milanca, y ella le dice, de una mapuche champurria a otro. Bueno, dice muchas cosas, pero dice, algo tendremos que decir nosotros que habitamos intersticios lejanos del Azmapu, como de la regla, ¿no es cierto?, mapuche tradicional. Algo tendrá que decir la tierra por nuestra lengua aterida. Eso dice la Machi. Y empecé a indagar en este nuevo uso de los champurrias que hoy día ya nos hemos dado cuenta que está mucho más extendido en las poetas, también en artistas, también en dirigentes sociales mapuche, de los champurria como un lugar de compromiso político mapuche muy importante. O sea, hace unos meses tuvimos un encuentro con una compañera argentina, que es migrante, que está viviendo en Europa ahora, y una persona que fue a esta conversación dijo, para mí los champurria es, cuando uno se identifica champurria, uno se mapuchiza más. O sea, en el fondo yo, que a lo mejor no tengo un fenotipo, ¿no es cierto?, tan propiamente mapuche, sí desde los champurria yo digo, bueno, somos mapuches, somos champurria, así dice el manifiesto de nuestro colectivo, ¿no? Entonces hemos hecho este ejercicio, digamos, de como expandir nuestro propio mundo mapuche a partir de estos lugares como de impureza, ¿no? Bueno, nosotros en esto del diálogo con el feminismo descolonial, nosotros tenemos una metodología, digamos, que ha sido
que surgió espontáneamente a propósito de nuestro lugar mapuche, que es el Nutram, que es la conversación, y el Trabún, que es el encuentro. Y hemos realizado una serie de conversatorios donde invitamos a amigos, a cercanos, hacemos conversaciones largas. La última vez que estuvimos con la Lucrecia, somos tan mapuches que nos demoramos 3 horas en presentarnos todo, éramos como 15, eran las 2 de la mañana y todavía estábamos en la conversación. Entonces a través de estos conversatorios hemos venido desarrollando algunos temas, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con estos lugares de enunciación que no son puros, pero que sí son muy políticos, ¿no? O sea, nosotros pensamos que ya los champurrias no tiene que ver con los mestizos, nosotros no buscamos, bueno, porque la ideología del mestizaje tiene que ver con borrar, digamos, así ha sido utilizado más bien por los estados, ¿no? Con borrar este lugar indígena, ¿no es cierto? Como decir, todo lo que se pensó como las nuevas razas, así como de las mezclas, y es como crear otros sujetos, ¿no? Nosotros pensamos al revés, como que estos lugares de pureza, de champurriamiento, lo que ha permitido es ampliar lo que algunos autores hablan de las configuraciones culturales de un pueblo, ¿no? Y en estos Nutram han salido varios temas. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando harto el tema de la Cañichi-Moñén. Nosotros hemos pasado esta palabra un poco para hablar de diversidades, ¿no? De diversidades y disidencias sexuales dentro del mundo mapuche, que es un tema que está como muy presente, sale en muchos conversatorios, nos preguntan mucho sobre este tema porque hay un imaginario como que el mundo mapuche, el pueblo mapuche es muy conservador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Siempre preguntan, bueno, ¿y hay homosexuales en el mundo mapuche? ¿Es algo reciente? ¿Cómo se acepta o no se acepta? Y en ese sentido nosotros, digamos que pensamos que hay 2 acercamientos a este tema, ¿no? O sea, por un lado, Sebastián Calfuqueo, por ejemplo, es compañero nuestro del colectivo, él es artista visual y él hizo una investigación buscando palabras en los archivos, ¿no es cierto?, que se refieren a los mapuches del siglo XVII y hablan de la figura del machihueye. Y el machihueye está descrito como una persona aberrante, por supuesto, sodomita. Y entonces, lo interesante de eso es que ese archivo que trabaja Sebastián es de 1600, y yo buscando otras cosas encontré en el 1905 que un protector de indios, que era la figura que el Estado-Nación puso para mediar en la entrega de los títulos de merced en los territorios. De hecho, el título de merced de mi comunidad está firmado por él mismo que hizo este artículo, Eulogio Robles, y él habla que él lo invitaron a una ceremonia de iniciación de una machi, mujer, y que iba de camino, y ahí, y él le hablan que vive por ahí un machihueye, entonces y él dice, de eso no me quiero referir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que entre 1600 y el 1900 igual hay mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo donde esta figura estaba presente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta primera como estrategia política, ¿no es cierto?, de acercamiento a estos temas dentro de nuestro pueblo tiene que ver con buscar en nuestra propia historia, buscar en nuestro pasado, en lo que podemos rescatar de archivos, esta presencia de un espectro sexogenérico amplio, ¿no es cierto?, que se escapa un poco del binario de la identidad moderna, así como varón-mujer, qué sé yo. También en la lengua, ¿no es cierto?, hay palabras que tienen que ver con esta mirada, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una palabra que a mí como que todos mis amigos mapuches, no sé por qué, pero me han mandado varias veces como, oye, hay que encontrar esta palabra, y es la misma que alcazomo, que según una descripción del diccionario de los curas, ¿no es cierto?, que era lo que hacían los diccionarios antiguos, de Mabungún, dice mujer masculina. Y desde un diálogo, ahora sí, de que había empezado otra cosa antes, pero en un diálogo con el feminismo, nosotros seguimos un cierto feminismo descolonial con quienes hemos compartido, con personas que conocemos, ¿no? Digamos, no es como un compartir teórico, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido cercanía con un grupo de pensadores y activistas, un grupo que se llama GLEFA, ¿no? que es el grupo latinoamericano de estudio feminista, y por ejemplo Yudelki Espinosa en un momento señala cómo algunas teorías feministas, por ejemplo, yo no sé aquí si somos muy entendidos en el feminismo, pero yo les cuento que hay algunas teorías feministas como más postmodernas, ¿no es cierto?, de las teorías queer, qué sé yo, que han como iniciado dentro del feminismo toda decir que el sexo, género no es binario, ¿no es cierto?, que sería como un continuo, ¿no? Que hay un espectro donde entre medio de hombre y mujer también hay otras posibilidades, ¿no es cierto?
Y lo que dice Yuderki en el fondo es que esa idea no es tan nueva ni tan feminista, porque en el fondo lo que se hace ahí es obviar que desde los pueblos originarios y otras comunidades, ¿no es cierto?, afro, qué sé yo, eso ya existía, ¿no? Que en el fondo con este borrón que se produce con la colonización se borra también eso. Y en ese sentido nosotros como colectivo lo que hacemos es seguir esta corriente decolonial, porque hay varias corrientes decoloniales dentro del feminismo, que es un revisionismo crítico del propio feminismo, ¿no? O sea, cuando pensamos que se estructura la realidad social solo desde el género, nosotros decimos no. O sea, pensamos más bien que si uno mira como la realidad social a nivel global, lo que estructura es el colonialismo, ¿no? Y desde este colonialismo nosotros tratamos de generar estrategias anticoloniales, dentro de las cuales también, por supuesto, Noi mai escuché, mule palu tu comeu, pinche casi mula mayo pingem, mapungufe, chilcatufe, ka grife, pinche chilcatuken, tañidungun, ka kudaukulen café y tufachichem. Bueno, soy Simona, me dedico principalmente a la revitalización del mapudungun, tanto aprendiéndolo como ahora ya más enseñándolo en otros espacios. En ese camino de militancia del mapudungun llegué a la academia a investigar también. Soy una persona privilegiada en ese sentido, he podido dedicarme a estudiar y a investigar. Y bueno, yo soy de Santiago, mi familia es de Loncoche, y dentro de mi familia no hay personas hablantes de mapudungun. Sí, familiares ya más lejanos, pero en el círculo familiar más íntimo no hay hablantes de mapudungun. Fue mi abuela la que nos dejó la inquietud por la lengua, y mi abuelo dejó algunas también señales en la casa donde vivíamos en Santiago. Él escribía en mapudungun en el cemento cuando hizo las panderetas, y quedaron algunas palabras ahí que yo nunca entendí qué eran cuando las leí. Después se cayeron con el terremoto. Él tampoco hablaba mapudungun. Siempre tenía un librito, un diccionario de mapudungun y uno de alemán. Él trabajó chiquitito como mocito en el colegio alemán en Temuco. Entonces ahí algo le quedó con el alemán y siempre andaba con un diccionario bolsillo de las dos lenguas. Entonces ahí siempre me decía cosas de las dos lenguas que yo nunca entendí, y por supuesto el mapudungun fue lo que me quedó. Y bueno, la Ángel dijo muchas cosas interesantes. Yo la verdad que no vengo de ningún espacio feminista, no he militado ni he participado mucho ni en organizaciones, ni tampoco como desde el mundo más teórico, pero esto como de vivir lo mapuche me ha como un poco empujado y urgido también a empezar a pensar estas temáticas que nos afectan diariamente. En mi experiencia en particular, el tema mapuche desde todas sus aristas es algo que a mí me toca en todos los ámbitos de mi vida, en mi trabajo, en mi militancia, en mi familia. Entonces en ese sentido siempre estoy intentando pensar mucho más allá de la lengua misma, sino que de asociarlo a todo lo que la lengua significa en la historia de mi pueblo. Y hace poquito un compañero, producto de una situación media grave que tuvimos en una organización, me preguntaba si yo hacía algo más aparte que lo mapuche. Yo dije, chuta, en realidad no, es como un poco mi vida, entonces me afecta en todos esos sentidos. Y con la Ángel nos fuimos encontrando muchos espacios vinculados al mapudungun y también al movimiento social mapuche. Y desde ahí empezamos a toparnos mucho, a preguntarnos cosas, a hacernos amigas también y compañeras, y empezamos a pensar todas estas tensiones que habían con los espacios feministas en particular. Feministas, tanto populares como también quizás más hegemónicos, por decirlo de alguna forma, no indígenas. Yo viví 6 años en Argentina, donde estuve estudiando,
y ahí me acerqué un poco a estas organizaciones feministas. Y en ese mismo impulso de acercarme también me alejé inmediatamente, muy rápido. Bueno, Buenos Aires en particular es una ciudad que no es muy amigable con el mundo indígena, ni con mucho menos con el mundo afro, con pueblos minorizados. Y dentro de las organizaciones sociales más de base y de izquierda, yo busqué un espacio como para empezar a meter el tema indígena, el tema mapuche en particular. Hay otros compañeros mapuche y compañeras del Puelmapu, mapuches de Argentina. Y se empezaron a generar estas tensiones que a mí me hicieron preguntarme por las posibilidades de esto, del feminismo indígena. Tensiones que tenían que ver con los espacios de habla y con los protagonismos también. En particular una situación que a mí me desilusionó mucho de estos espacios feministas fue la organización del Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Argentina, que es un espacio muy importante en Latinoamérica para las mujeres, no solo argentinas, sino que de muchas nacionalidades. Se hace 33 años, o sea, es un espacio que de verdad tiene una trayectoria tremenda, que yo considero y valoro mucho. Sin embargo, se hace en la misma semana de la resistencia indígena. Y bueno, por supuesto, nuestro grupo pequeño de militantes indígenas queríamos que los compañeros y las compañeras nos ayudaran a generar actividades en esa semana. Y bueno, cosas muy cotidianas, ¿no? Como esa semana no se podía hacer nada que no fuera relacionado, ni las semanas anteriores, durante el mes de octubre, que no fuera vinculado al Encuentro Nacional de Mujeres y que no tuviera que ver con mujeres. Y tuvimos muchas discusiones como bien álgidas con las compañeras porque no había mucho diálogo en el sentido como de decir, bueno, son luchas que se cruzan además. En particular ese año el Encuentro Nacional de Mujeres se hacía en el Chaco, territorio indígena, donde hay una presencia indígena muy importante del pueblo Huichí, Compi, Lagá, Chorote. Era la primera vez que esas mujeres iban a poder participar del encuentro, porque viajar al encuentro en Argentina es difícil también, y mucho más para mujeres que no vienen de las organizaciones sociales de izquierda, sino que están en sus casas, en sus comunidades, con todas las dificultades que eso conlleva en un territorio como el Chaco, que además es muy complejo. Y no hubo espacio para el tema indígena, y eso fue muy doloroso para nosotros, porque un poco como que se sobreponían las luchas, y no había como esa solidaridad o sororidad que tanto se pregona desde esos espacios. Después el siguiente encuentro, que fue en Trelew, territorio mapuche, también en el Puelmapu, la situación fue similar. Ya desde la organización interna del encuentro, hay un grupo que se llama la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que se organizó hace unos años en Argentina, que reúne a las mujeres de las 34 naciones indígenas en el Puelmapu. Y ellas pidieron que el encuentro fuera plurinacional, empezaron a apelar a esta diversidad de naciones que había, no solo argentinos, sino que también que venían de otros países y de otros pueblos indígenas también. Y eso volvió a generar este quiebre en esas confianzas y en la tan levantada sororidad, ¿no?, feminista. Y ahí se volvió a tensionar el espacio. Las compañeras de la marcha pidieron que la forma en que se vota en el Encuentro Nacional de Mujeres es el aplausómetro, y ellas querían que por medio del aplausómetro se decidiera si podía ser nacional o plurinacional. Y bueno, la comisión de este encuentro no quiso dar paso a esa votación. Se había también acordado hacer una ceremonia, una especie de yeyipún de los distintos pueblos para abrir el encuentro, y también con niñas, las hijas de las compañeras de la marcha. Y la comisión no quiso que subieran las madres, solo quería que subieran las niñas de hacer esta ceremonia.
a lo que las compañeras dijeron que no, que por supuesto que no iban a dejar que utilizaran la imagen de sus hijas y ellas que quedaran abajo. Hicieron su propia apertura en el espacio que ellas habían construido dentro del encuentro. Entonces, bueno, eso a mí me pone en el espacio en que, como en esta zona gris que tiene que Héctor Nahuelpan en sus trabajos de investigación sobre la historia mapuche, él habla sobre las zonas grises, que tiene mucho que ver con lo que decía la Ángel, que son estos espacios incómodos, complejos del ser mapuche, en todos los sentidos. Y yo en los diálogos con el feminismo me sentía en esa zona gris, que donde no cabía la postura de mi gente. O sea, cuando hablábamos de violencia hacia las mujeres, decíamos, bueno, no, esto es un análisis que yo fui profundizando con la Ángel, pero veía esto de no es solo el género, la violencia de género lo que afecta a mis lamien, sino que son muchas cosas. O sea, yo veo a mi abuela, veo a mis compañeras de distintos espacios, rurales, urbanos, de organizaciones, y no es solo el género, o sea, como que el género a mí lo que me daba la impresión es que era analizar la situación de la violencia con un ojo cerrado. O sea, quedaban fuera muchas cosas, el extractivismo, la violencia policial, la violencia hacia la infancia mapuche. Lamentablemente en estos últimos meses pudimos ver con más claridad cómo se desarrollan estas violencias en el Gualmapu, con lo que pasó con el asesinato de Camilo Catrillanca y la tortura y la violencia que vivió el hueche que lo acompañaba, de 15 años. Entonces son todas estas aristas de violencia, de diversas violencias hacia nuestra gente, que además no solo afectan a las mujeres. Eso era como otra de las tensiones que habían con esos espacios de, por ejemplo, yo a la marcha del 8 de marzo voy con mi papá, y siempre he ido con mi papá, siempre hemos ido juntos, y hubo un momento en que no podía ir con él. Asimismo también, bueno, en otras movilizaciones en Argentina eso era mucho más duro, derechamente no podía ir con un compañero. Y yo desde mi ser mapuche, por muy guarriachi que sea, por muy urbano de ciudad que sea, desde mi ser mapuche a mí eso no me cabía por ningún lado, que no pudiera reflexionar y compartir esos espacios con mis compañeros. Entonces desde esas inquietudes, desde esas zonas grises, empezamos a pensar cómo está la posibilidad de un feminismo, o sea, de un mapuche feminismo, de cómo desde el mundo mapuche podemos empezar también a tensionar esos discursos, y lo importante que es tensionarlos. Tampoco es como irse en contra de todo lo que propone el feminismo, pero sí decir, dialoguemos, discutamos, debatamos, porque la necesidad y la urgencia de situarse para mí es imperante. Ahora con el tema de la huelga del 8 de marzo también estamos conversando con compañeras afrodescendientes, con compañeras de las coordinadoras migrantes, compañeras mapuche, para poder tener una postura de si la huelga nos hace sentido o no, o sea, como tiene sentido con las realidades que nosotras vivimos, que nuestras lamien viven, que mi abuela, que mis tías abuelas en el campo viven, y que también están pensando estos temas, no por no pertenecer a organizaciones sociales o no estar en la ciudad, no las reflexionan. Entonces ahí siempre hay como se obvia mucho esa agentividad también de la mujer indígena y de la mujer. Mapuche bajo estos